Maravilla, gracias. Bueno, probablemente vaya a haber muchos problemas técnicos porque estoy verde con esto, pero vamos a hacer lo mejor posible. Lo que les iba a decir es que la clase de hoy debería ser cortita y rápida y sencilla, así tienen consultas. Y lo que nos... ¿hasta qué hora más o menos las consultas? Ok, bueno, el chat. Charlen en el chat. Volviendo a esto. Momentos multipolares es el tema de hoy. Básicamente es hacer un desarrollo del potencial, ya sea el caso eléctrico o el caso magnético, ahora lo vamos a ver. Pero básicamente es un desarrollo y uno se podría preguntar por qué un desarrollo en serie puede ser tan interesante y qué sé yo, y la realidad es que físicamente tiene mucho significado porque, bueno, vamos a verlo, porque así no lo digo en el aire. Si nosotros tenemos una distribución de carga, sabemos que eso nos genera un potencial de esta manera, o sea, esto es la integral de toda la vida. Acá puede haber o no un signo, un prefactor de que depende de la convención. Nosotros nos vamos a quedar con el más sencillito. Y bien. Bueno, y sabemos que este 1 sobre x menos x', ¿se ve más o menos bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Maravilla. Sabemos que este 1 sobre módulo de x menos x' lo podemos escribir en función de los armónicos esféricos, así. Esto, copian, no sé cuánto tiempo les tengo que dar o no, como que... Ok, o sea, pueden hablar, puede haber feedback, se pueden relajar, está todo bien. Volviendo. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Primero porque es una base que la conocemos, que nos interesa, etc. Pero lo que les decía antes, olvidándonos de las constantes y, bueno, funciones que van a depender de los ángulos, de los armónicos esféricos, nosotros vamos a tener una dependencia en R, ¿sí? Y esta dependencia en R es muy importante porque normalmente, por ejemplo, si nosotros estamos viendo el campo eléctrico de Venus, Venus sabemos que está a una distancia muy grande y probablemente no tenga campo eléctrico, pero tenga o sea, no tenga una carga eléctrica neta, pero tenga una especie de distribución de campo. Entonces, si nosotros hacemos un desarrollo en potencias de 1 sobre R y 1 sobre R cuadrado y etcétera, cuando lo miramos muy de lejos, lo que nos va a interesar son solo los órdenes que van como la potencia más chica de L. O sea, es importante porque normalmente las distribuciones de carga las vemos desde lejos y todas las demás potencias decaen mucho más rápido. Entonces, normalmente el sentido físico de esto es mirar solo la potencia que decae más lentamente. Por eso entonces, bueno, lo que hacemos básicamente es meter este desarrollo de 1 sobre x en armónicos esféricos adentro de esta cuenta. Tiene como mucha sensibilidad esto. Puedo hacer... Wow. Bueno, eso no. Valió sal. Pero... ahí está, ¿no? Sí. Y metemos eso. Y bueno, cuando metemos esto acá, nos queda el potencial escrito así. Nos queda una doble suma en L y en M. Y nos quedan unos coeficientes. Antes de ver más abajo. Si yo hago un desarrollo en armónicos esféricos, ¿qué creen que van a hacer estos coeficientes? Todavía se ve, pero... tienen que hablar, ¿eh? Ahora están todos obligados a hablar. Sí, no, o sea, ¿qué serían? ¿Cómo encontrarían estos términos? ¿Qué serían? ¿Qué pinta de qué tiene esto? Esto lo vieron. ¿Alguno me tiene que decir pinta de qué tiene esto?
Bien, ¿y cómo encontramos coeficientes de Fourier? Bien, école, me gusta. Bien, bien, exactamente. Entonces, nosotros sabemos cómo encontrar estos coeficientes, ¿no? Estos QLM. Son básicamente hacer esta integral que es proyectar. Esto se puede pensar de varias maneras. Es como proyectar en el espacio vectorial y encontrar los QLM. O sea, ven que acá yo estoy multiplicando por digamos, veamos qué cosas tenemos. Tenemos nuestra distribución de carga, tenemos un armónico esférico, ¿sí? Bueno, conjugado porque es como un producto interno y va conjugado justo ese. Tenemos un R a la L, que va a ser la medida de integración como que me ortogonaliza este espacio vectorial. Y entonces lo que estoy básicamente encontrando son coeficientes de un desarrollo. Es como encontrar los coeficientes de, no sé, si yo tengo un vectorcito y lo quiero pasar de una base a otra, tengo que encontrar los coeficientes en la otra base. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero en un espacio de funciones. Entonces, bueno, sabemos cómo es la medida que ortogonaliza esto y qué sé yo, encontramos los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Son los momentos multipolares. Y acá como es el key de la cuestión. A nosotros nos van a importar, esto tiene un doble índice, ¿sí? Entonces van a tener un índice L, que nosotros sabemos como que es el más importante, entre comillas, que es el que me dice, ¿cómo decirlo? O sea, ¿se acuerdan que el M dependía si yo tenía simetría axial y ponía justo sobre ese eje, el M me iba a dar 0, o el único que no iba a ser nulo iba a ser el 0. Entonces, como que el otro me da la dependencia angular, si se quiere. Entonces, tenemos el L, que es entre comillas el más importante, y el M, que me da como la dependencia alrededor del eje Z. Entonces, ¿cuáles imaginan que van a ser los coeficientes más importantes en un desarrollo? Si yo supongamos que tengo, no sé, en la órbita de Saturno, no sé, hay un cuerpo que tiene cierta distribución de carga, ¿qué QLM a mí me va a interesar más si quiero caracterizar a eso? O si tengo no sé, una partícula muy chiquita a 2 metros, pero 2 metros, una partícula de angstroms, es claramente una distancia grande, entonces, ¿qué QLM me va a interesar más cuando yo veo el desarrollo así? Los que son simétricos respecto al ángulo. Ok, pero yo supongamos que no puedo asumir que tengo ninguna simetría. Bien, el primero, ¿no? ¿Por qué? Bien, bien, bien. Ok. Se ve abajo. Spoiler alert, ok. O sea, me están haciendo trampa. No, ok, sí. Lo que pasa es que los primeros, los que tienen el L más bajo, fíjense que las potencias de R van como L. Entonces, los que tengan el L más bajo posible, van a ser los que menos decaigan, entonces van a ser los que mejor me caractericen mi distribución de carga. Entonces, normalmente nosotros hacemos un desarrollo multipolar para ver los multipolos más bajos. Y esto tiene un significado físico importante y no es una cuentita que digo, hice un desarrollo en serie y me sé hacer una cuenta más, sino que esto realmente es una de las cosas que se usa para caracterizar las distribuciones de carga, etc. Por ejemplo, una cosa en donde se usa esto, no es exactamente igual porque esto es un potencial electrostático, pero para el CMB, el fondo de microondas, el fondo cósmico de microondas, se usan los momentos más bajos para caracterizarlo. Igual se usan hasta un número bastante grande, pero se usan siempre los más bajos porque son los que podemos medir y tienen más significado físico. Bueno, entonces, sí, en particular, si nosotros, o sea, acuérdense que tenemos una definición de la cuentita que queremos hacer, ortogonalizando sacamos cómo son los QLM, y si nos fijamos qué son los de orden más bajo, básicamente el Q00, por ejemplo, vemos que es directamente proporcional a la carga total. Entonces, por esto yo les decía, normalmente uno si tiene cuerpos astrofísicos, suelen no tener carga. Es muy raro encontrar
no sé, un agujero negro, lo que cuerno sea, que tenga carga, lo normal es que no tenga carga. Entonces, si la carga total es 0, el primer momento es 0, ¿qué me interesa? El siguiente, gracias. Bien. Está bien, entonces lo que uno mira en esos casos normalmente es el siguiente. Y si el primero se llama momento monopolar, el segundo se va a llamar, gracias, y ese lo conocen. O sea, seguramente en algún momento vieron lo que es un dipolo, vieron un momento dipolar. Entonces, ¿para qué todo este preámbulo? De hecho, acá está el momento dipolar y vemos que los Q, por ejemplo, acá otro ejemplo, el Q11, hace la cuenta y encuentra que es proporcional a, bueno, la componente X del momento dipolar menos una constante, bla, 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 por la componente Y del momento dipolar. Entonces, todo este preámbulo es para generar una intuición de qué está pasando. Básicamente, los momentos más bajos, de hecho, el más bajo de todo me da la carga. A menos de una constante me da la carga. El primer momento, que fíjense que yo calculé el 1,1, pero vamos a tener 3. Vamos a tener el Q1-1, el Q10 y el Q11. ¿Está bien? Entonces, la intuición es, el primero me da la carga. El segundo me da, fíjense que viene de esta integral, o más o menos, pero es proporcional a esto, me da una, digamos, me pesa la distribución de carga con la posición. O sea, me da una especie de noción de cuál es la asimetría de mi distribución de carga, que es básicamente lo que pasa con un dipolo. Por ejemplo, si yo me pienso en un dipolo ideal, que son dos carguitas separadas a una distancia d y hago tender esa distancia d a 0. La carga total de eso es 0, porque digamos tengo una carga positiva y otra negativa, entonces no lo puedo caracterizar con la carga, pero eso tiene una asimetría, o sea, me genera un campo eléctrico, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, entonces, basta de preámbulos, pasemos a un problema. Pasemos al problema 3. ¿Lo tienen fresco? Ni a palos, ¿no? Sí. Sí. Sí, es ese. O sea, había dos radios, un radio A, un radio B. De hecho, no sé qué tanto valga la pena, ¿no? Tengo otro PDF con el problema resuelto, pero ya lo resolvieron. No sé qué. Vamos a mirarlo y si no se acuerdan, me dicen, me paran, o no sé, pero sí, en lo posible párenme si algo no se está siguiendo. O sea, teníamos un problema y habíamos hallado básicamente que el potencial era para R, o sea, el problema era una esferita dieléctrica, un medio, un cascarón más grande de radio B, y me preguntaban el campo. Nosotros, si queremos ver el desarrollo multipolar, lo que solemos hacer es ver el campo afuera. Voy a volver porque me olvidé de aclarar algo. Acá hay una observación que es, vamos a definir entonces fuera de la distribución. Este fuera de la distribución es con pinzas. O sea, uno en realidad le puede pedir cosas más tranqui como a la distribución al Rho, como que caiga como cierta potencia, como que no diverja en el infinito. Se le pueden pedir cosas como más, un poco más fuertes, o menos fuertes, Pero no hace falta, digamos, que tenga un soporte finito y qué sé yo. Pero lo normal es que tenemos una distribución de cargas acotadas y nos olvidamos. O sea, es como que lo estoy mirando de afuera. Esto es como estoy mirando las cosas de lejos. ¿Y por qué venía esto? Venía a que estábamos mirando el potencial del problema 3B en afuera, o sea, con R mayor a B y mayor a A. Y habíamos encontrado que era de esta pinta, era un P sub A más un P sub B por coseno de tita sobre R cuadrado, que bueno, acá definí que era el P sub A y el P sub E. Había un campo externo también en el caso B, y había el cascarón tenía un sigma 0 que iba como coseno. O sea, de todo esto lo importante es que el potencial iba como un coseno de tita. Y momento Wikipedia, o sea, nosotros tenemos este potencial, tenemos, acá como que ya hay que poner ojo de águila y ver qué cosas conocemos. Coseno de tita, ya sabemos que hay un armónico esférico que va por ahí. Después, bueno, tenemos una potencia de R, que bien nos sirve.
Entonces, vemos qué onda esto y momento Wikipedia de la tarde, buscamos cómo son los armónicos esféricos y encontramos que coseno de tita a menos de ciertas constantes es el armónico esférico 1,0, ¿sí? Entonces, ¿qué hice hasta ahora? Lo que hice fue, para no tener que hacer toda la integral de ortogonalizar y qué sé yo, como nosotros ya sabemos que los armónicos esféricos forman una base, son ortogonales, etc., escribo directamente a mano esto como un armónico esférico, básicamente, una constante por un armónico esférico. Bueno, con constantes y bla, bla. Entonces, ahora lo comparo con el Q10. O sea, quiero despejar el Q10 y, bueno, básicamente despejo constantes. No sé si debería hacer algún detalle más acá en la cuenta. Estoy pensando si está claro o no está claro. ¿Está claro? Bien. Bien, exactamente. O sea, nosotros tenemos un potencial y lo que queremos hacer es caracterizar ese potencial en función de sus momentos multipolares. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Lo normal, lo que uno dice, bueno, quiero hacer cuentas porque me gusta, espero que a nadie les pase eso, pero lo normal es uno dice, a mí me la rebanco, me encanta hacer cuentas, es agarro mi distribución, la multiplico por R a la L, quiero hallar el QLM, agarro mi distribución, lo multiplico por R a la L, lo multiplico por el armónico esférico Y conjugado LM e integro. ¿Qué sabemos nosotros que es esto? Es básicamente ortogonalizar armónicos esféricos. Entonces, como no queremos hacer esta cuenta, normalmente, porque tenemos mejores cosas que hacer, lo primero que vamos a intentar es decir, si yo tengo una distribución que a ojo veo que la puedo escribir como un armónico esférico, o sumas de armónicos esféricos, listo, hago eso. Es el camino más rápido y más sencillo. Entonces, nosotros en el potencial que teníamos, nos dimos cuenta que podíamos hacer eso y evitar la integral. ¿Está bien? Entonces, agarramos el phi, nos dimos cuenta que era un coseno de tita sobre r cuadrado por constantes. Las constantes, bueno, veremos qué son. Pero una vez que hacemos eso, entonces ahora sí sabemos que por ortogonalidad, o sea, acá hay un paso que es por ortogonalidad, que no está escrito explícitamente, creo que eso es lo que quizás no estaba tan claro, que es, bueno, yo si tengo un solo armónico esférico, o sea, yo acá escribí el potencial como constantes por un solo armónico esférico. Entonces todos los demás van a ser ortogonales. Entonces ya lo puedo escribir directamente como proporcional a esto. Entonces, Profe, sí. ¿puedo hacer una preguntita? Donde No. pones el P sub, donde pones el P sub A y un Sí, paréntesis y la resta, el sí. último término de esa resta es un R0, ¿no? No un sigma. Esto es un sigma cero. Los Sigma cero, radios perdón. son A, sí, los radios son A cuadrado y B cuadrado, perdón, A y B. El sigma Claro. cero era lo que caracterizaba la intensidad de la distribución de carga en superficie. ¿Está Sí, sí, bien? genial. Gracias No, por de eso. nada. Sí, por ahí no está tan claro. Hice lo mejor que pude sacando las fotos estas y la verdad que no fue mucho, así que les pido disculpas por la definición. Bueno, entonces, nosotros acá lo que hicimos fue a mano ortogonalizar. ¿De dónde sale esto? Es básicamente describir el Q. Entonces, bueno, una vez que planteo esto, ahora sí, despejo y simplemente encuentro el Q10 y me da que es básicamente el momento. O sea, ahora de nuevo ponemos ojo de águila y nos damos cuenta que esto es básicamente, a menos de una constante, es el momento dipolar o la intensidad del momento dipolar. ¿Por qué? Porque bueno, teníamos el sigma cero, que era básicamente lo que me polarizaba. O sea, cuanto más sigma cero, más intenso esto, entonces yo voy a tener más polarizado mi configuración de carga. Teníamos el B, que era el cascarón que tenía la polarización, y el A,
que era lo de adentro, que tenía el medio, bueno, y dependiendo de esta constante va a estar más o menos polarizado, pero creo que lo más importante es que el sigma cero como que me da más polarización, y que el coseno de tita tiene justo la forma de un dipolo. Entonces, básicamente, en el problema 3, solo tenemos momento dipolar. Si esto no queda claro, de nuevo, la manera más algorítmica que no falla es calcular el Q10 poniendo acá L igual a 1, M igual a 0 y haciendo esta cuenta, que es la única que no va a dar 0 en nuestra distribución de carga, porque con todas las demás, de nuevo, como yo ya escribía mi distribución de carga, no a mi distribución de carga, a mi potencial, yo ya escribía mi potencial como un armónico esférico por constantes. Cuando haga la integral de arriba, el único que no me va a dar 0 es el, digamos, el conjugado este. Bien. Veo muchos síes, así que vamos a seguir, así no sigo dando vueltas con esto. Nada, todos los demás. ¿Te puedo preguntar? No, sí, obvio, pregunten. O sea, no pregunten si pueden preguntar, pregunten. Ok, de una. O sea, vos decís que si queremos hacerlo más algorítmicamente, tendríamos que agarrar la densidad total, ¿no? Incluyendo la densidad que se indujo en el conductor. Sí, Ok. tu distribución de carga total. Claro, perfecto. Bien, gracias. No, de nada. Sí, es una buena pregunta, de hecho. Está bien. O sea, yo lo que voy a ver afuera, yo tengo una distribución de carga y yo quiero ver lo que está pasando afuera. Entonces, voy a tener que tener en cuenta todas las cargas, o sea, las que se inducen por polarización, o sea, voy a tener la distribución de carga total y lo que veo de campo afuera. Bien, entonces seguimos. Y veamos un ejemplo, un poco más ejemplo, que no sea solo proporcional a uno solo. No entiendo si está viéndose bien o viéndose mal. Sí, se está viendo más. Ok. Que estoy muy cerca y como que no, perspectiva. Bueno, tenemos esta distribución de carga. ¿Se entiende cómo es esta distribución de carga? O sea, tenemos un anillo y en el anillo, digamos, o una pizza si se quiere, y en las puntas tenemos en el ángulo 0, si se quiere, tenemos una menos Q, en el ángulo pi sobre 4 tenemos Q, en pi sobre 2 tenemos Q, en 3/4 de pi tenemos menos Q, etc. ¿Sí? Bueno, nos piden que calculemos los momentos multipolares hasta cuadrupolar de esta distribución de carga. Bueno, el primero es fácil, el primero es el más sencillo. Tenemos que la carga total de esto, o sea, simplemente sumar la carga, nos da 0. ¿Propuestas para los siguientes? Los de Zoom también pueden participar. ¿Cómo vamos a calcular esto? Ideas. Estoy esperando feedback, ¿eh? ¿Alguien? No me inhiban, vamos, respondan algo. Bien, gracias. Sí, exactamente. Entonces, vamos a escribir esta distribución de carga. Básicamente vamos a tener deltas, vamos a tener, si lo escribimos en esféricas, vamos a tener esto. Bueno, esto es en general, en realidad, esto es en... Bien, entonces perfecto. Lo primero que vamos a hacer es ver la distribución de carga. La distribución de carga ρ va a ser, bueno, las Q sub i por delta de la posición, porque son cargas puntuales. Estos delta lo vamos a escribir después en esféricas, para que nos resulte más fácil, y lo que vamos a querer calcular esta vez sí es, o sea, nosotros, una manera sería desarrollar esto en armónicos esféricos. Eso puede que sea más trabajoso. Yo prefiero integrar una delta, que suena como mucho más feliz. Entonces, caracterizamos esto, integramos las deltas. Escribimos arrón esféricas con las cargas en el plano XY. Y tenemos esto, básicamente. Bueno, ¿hay alguna duda de dónde sale esto?
O sea, todos tenemos en claro de dónde son los factores y qué sé yo. Cómo pasar de una delta en cartesianas a una delta en esféricas. ¿Se acuerdan que esto viene del jacobiano y que, etcétera? ¿Sí? Acá estamos todos en sintonía, todos en sintonía. Bien, entonces básicamente escribo mi distribución de carga como una suma de las cargas por, bueno, deltas D. Todas están en R igual a A, así que delta de R menos A. El θ, como estamos en el plano XY, es constante, es pi sobre 2, y el phi va a ir variando. Voy a tener 8 phi distintos. Acá como escribí i de 1 a 8, esto es un i menos 1, creo que lo más feliz hubiera sido de 0 a 7 y que acá me quede el i directamente, pero bueno, cuestiones de notación. Bien, entonces hasta acá lo que hicimos fue escribir nuestra distribución de carga, como bien dijeron. Ahora lo que vamos a hacer, lo siguiente va a ser claramente hacer la integral. O sea, vamos a multiplicar esto por el armónico esférico conjugado e integrar. Bien, ¿qué pasa? Vamos a tener deltas, entonces básicamente me va a quedar, a menos de constantes, el armónico esférico. Entonces por eso este es un problema bastante feliz para calcular, porque las cuentas son fáciles. Bien. Por ahí puedo venir de acá y subir y bajar con esto. Bueno, entonces básicamente hacemos eso, planteamos la integral, integramos todo lo que podemos integrar, que es casi todo, y lo que me queda son estas 8 sumas de... no, todavía... No, sí, está bien, no especifiqué el L. Pero básicamente ven que tenemos delta, o sea, R a la L, R' está con una delta en A, entonces me queda una A a la L. Las cargas son constantes, no las tocamos. El θ lo tengo que evaluar en pi sobre 2. Entonces, seno de pi sobre 2 es 1. Bueno, igual acá esto se iba, pero eso eventualmente se iría, o sea, no hay divergencias, no hay nada. Ahí, y los r cuadrados se cancelaban. ¿Está bien hasta acá la cuenta? O sea, esto en realidad se cancela, no hace ni falta hacerlo. Este se transforma en A a la L por la delta esta. Y esto queda, el armónico esférico queda evaluado en pi sobre 2. O sea, el θ queda evaluado en pi sobre 2. Bueno, chequeemos básicamente que Q00 es 0. Entonces, cuando ponemos los números... Bien. Bien, perfecto. Estaba viendo. Sí, gracias. Entonces, bien, chequeemos que esto es 0. Lo voy a mover de acá y me olvidé. ¿Cómo hacemos? Bueno, ponemos el I00. El I00 es una constante numérica, no muy feliz, pero es una constante. Entonces, lo que nos queda básicamente... Ay, me comí el A. No, el A está a la 0, así que no me lo comí. Bien. Entonces, básicamente lo que nos queda es una constante por 4Q menos 4Q, que eran las cargas, o sea, es proporcional a la carga total, así que está perfecto, esto es 0. Carita contenta. ¿Y ahora qué pasa? Ahí va, y ahí va. Bien, entonces ahora veamos el Q1 más menos 1. ¿Qué hacemos? Metemos los armónicos esféricos. ¿Cómo son los armónicos esféricos 1 más 1 y 1 menos 1? Son básicamente, lo tengo acá, ¿no? Sí, acá. No, esto es lo, perdón. Sí. Bien. Bien, exactamente. La memoria. Bien, exactamente. Entonces, cuando evalúo el seno en pi sobre 2, me queda un 1. Y lo único que me queda es el i a la m, etc. Entonces, bueno, esto del anterior, como es proporcional al coseno, entonces directamente el 1, 0 me da 0. Ahora, el 1, 1 y el 1 menos 1, como bien decían, son proporcionales a senos de θ, pero θ está evaluado en pi sobre 2, así que eso se me va. Bueno, me queda una A, un Q sub J, una constante, y me quedan E a la, bueno, menos más, dependiendo si estoy en el caso más o en el caso menos, y ahora cambié el nombre de la sumatoria para no confundir la I imaginaria con la J del índice de la sumatoria.
Y bueno, básica... ¡Ah! Ya estoy spoileando igual, pero quería... O sea, tendría que haber hecho una pregunta antes de esto y era si se imaginaban que esta distribución de carga tenía momento dipolar o no. Hagan sus apuestas. Que no. Que no, ok, ¿por qué? Convénzanme. ¿Cuál es la Porque ley? como el centro de carga negativa y positiva caían en el cero, ¿no? En el centro. ¿Cómo, perdón? Porque el centro de carga positiva y negativa caen en el mismo lugar, ¿no? El centro de carga positiva y negativa está en el mismo lugar. Ok, pero un dipolo, por ejemplo, tiene eso también. Y tiene momento dipolar, ¿no? Un dipolo no tiene eso, ¿no? O sea, tiene la carga negativa a una distancia d de la carga positiva. Pero si pongo el centro... O sea, o no entendí el argumento. No entendí el argumento, creo. ¿Pueden repetir el argumento? A ver si... El momento dipolar, cuando no tenés carga, lo puedes escribir como la diferencia de dos vectores, que Bien. era como el centro de carga positiva y negativa. Y acá eso te va a dar cero, y no importa el sistema de referencia. Ok. Bien. Sí, es básicamente eso. Había entendido que, ¿cómo es esto? Que tenías... Nada, bueno, no importa. Pero sí, no, pensé que habían dicho el ejemplo del dipolo. Bien, sí, es básicamente eso. O sea, no tiene momento dipolar tampoco. Hacemos la cuenta. El 1, el 0, el 1, 0 ya sabíamos que era 0. Y cuando hacemos la cuenta para el 1 más 1 y el 1 menos 1, básicamente nos quedan todos estos factores e a la i algo. Sacamos de factor común. Uno normalmente se sorprendería, pero ustedes como son tan buenos físicos y con una intuición tan fuerte, no se sorprenden de esto. Pero sí, bueno, tampoco tiene momento dipolar la distribución de carga, es 0. Entonces, bueno, vamos al cuadrupolar, a ver qué pasa. ¿El cuadrupolar qué debería pasar? Bien. Sí. Cada uno es uno distinto. O sea, con vos tener uno solo, no nulo, ya tenés momento dipolar. Es que es, en definitiva, o sea, vos podés... No, no es la suma. O sea, en realidad los momentos multipolares son muchísimos. El único que es uno solo y es el momento monopolar es el 0,0. Los demás, fíjate que cuando tengas uno vas a tener 3 y con tener cualquiera de esos 3 distintos de 0 ya tenés momento de orden dipolar. Y lo mismo pasa con Q igual a, con el L igual a 2 vas a tener 5 y con tener cualquiera de esos 5 distintos de 0 ya vas a tener un momento cuadrupolar, etc. ¿Está bien? También igual hay una manera de escribir el vector el vector de, ¿cómo se llama? El vector del dipolo, el momento dipolar, en función de esto. O sea, ahí arriba lo había puesto en un ejemplo, era como proporcional. Claro, sí. Pero bueno, estos a veces son más esotéricos, o sea, el momento dipolar es como un vector real, súper feliz, lo entendemos. Estos a veces son más esotéricos porque pueden ser complejos, porque en definitiva son los coeficientes en el desarrollo de armónicos esféricos. Los armónicos esféricos son complejos, pero como la distribución es real, digamos, tiene que ser real, así que los coeficientes pueden ser complejos. Puede ser más esotérico que eso, pero sí. Bien, bueno, entonces veamos el Q22. Para, esto lo queremos sacar, ahí va. Y esto queremos moverlo. Bueno, el Q22, ahora básicamente voy a tener cosas proporcionales a seno cuadrado, o sea, este pi sobre 2, seno de pi sobre 2 sigue siendo a 1, así que esto es 1 al cuadrado. Y acá en vez de tener e a la i, m, voy a tener e a la i, bueno, e a la i, m, pero m ahora es 2. Entonces, acá vamos a tener un 2, y fíjense que arriba
se me cancelaba todo porque sacamos de factor común esto, básicamente. Pero ahora como tenemos, o sea, la cuenta es básicamente lo mismo, pero tenemos el doble de frecuencia. Entonces, como tengo el doble de frecuencia, no se me va a cancelar, o sea, no voy a tener esta cancelación mágica. Ah, pizarra, ayúdame. Bien, bueno, entonces básicamente no tenemos la cancelación mágica de antes, ahora tenemos menos i, menos 1, menos i, menos 1, menos i, menos 1, menos i, y esto no se cancela. Y esto, como les decía antes, tarán, tatán, es complejo, ¿está bien? O sea, los momentos multipolares pueden ser complejos, no se asusten si les da algo complejo, o sea, tiene una interpretación física, pero no necesariamente va a ser real, etc. Bien. Entonces, los primeros momentos que nos anulan son los cuadrupolares. Fíjense que hay una interpretación linda de esto, geométrica, que es que el primer m que no se anula es el 2, ¿sí? Y como les decía antes, en la cuenta se veía como que yo voy a tener unas frecuencias acá de circulación, si se quiere. Entonces, el primero que no se anula tiene que ver con... Estoy volviendo al dibujito. Esto me va a doler después, pero cuando quiera volver. Pero bien, o sea, tiene que ver con esto, de con cuántas, digamos, si yo... no sé cómo ponerlo en palabras y que quede claro. O sea, si yo tuviese solo una carga, tengo momento monopolar. Si yo tuviese dos cargas opuestas, por una distancia d, tengo momento dipolar. Ahora, fíjense que esta configuración como que no es ninguna de esas dos. No tengo dos cargas opuestas y de nuevo como que sigue teniendo esta simetría de rotación. Entonces, esta configuración recién tiene momento cuadrupolar y es por esto de que la cantidad de veces como que tenemos que girar. Los invito a pensar a ustedes cómo sería una distribución con cargas puntuales que tuviese solo momento octupolar. ¿Está bien? O sea, si tengo una carga puntual, tiene momento monopolar. Si tengo dos cargas de distinta carga, o sea, opuestas, tengo momento dipolar. Si tengo esta porquería, tengo momento cuadrupolar. Les invito a pensar cómo sería una distribución de carga que tenga momento octupolar recién y todos los demás que se anulen. Termina de configurar tu TV. Ay, no. No quiero. Ahí va. Bien. Chequeemos que bla bla. Esto ya lo vimos. Esto ya nos sorprendimos. Esto seguimos. Entonces tiene un momento cuadrupolar no nulo. Bueno, ahora vamos a pasar al caso magnético. Voy a tomar un poco de agua. Hasta acá, dudas, consultas, sugerencias. ¿Estamos bien? ¿Estamos ready? Bien. Yo tengo una Bueno, duda. sí, escucho. No entendí bien por qué, cuál era la interpretación del momento cuadrupolar. Ok, es una cuestión de simetría de la distribución de carga. Vuelvo a la distribución de carga. Ah, tengo pizarra. Yo, tipo, hablando en el aire, sí, la pizarra va a ser mucho más feliz. Ahí vuelvo al dibujito y uso la pizarra. Esta la tenés en mente, es la de momento octupolar. Digo, momento cuadrupolar, perdón. Bueno, ahora pizarra. Bien. Pizarra, tenemos lápiz, tenemos lápiz. Esto es lápiz. Bien, si yo tengo una carguita, Q, esto tiene simetría esférica, completamente esférica, ¿sí? Entonces esto tiene momento monopolar. Estos son ceros, por más que no se note. ¿Está bien? O sea, una distribución de carga. ¿Qué pasó?
No, esto era el lápiz. Ahí va. Esta distribución de carga tiene momento monopolar, ¿está bien? Porque tiene simetría esférica. Si yo tengo un dipolo, o sea, tengo una carga positiva, Q, a una distancia de tengo una carga menos Q, ¿está bien? Esto ya no tiene simetría esférica, ¿sí? Pero ves que hay una especie de simetría, bueno, tenés simetría en hay un montón de simetría. Pero como que tengo una rotación de 180 grados, acá si querés 360, acá 180, hasta la próxima carga, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, perdón, sí. Bien. Entonces, no voy a tocar nada porque voy a hacer cagada. Entonces, la pregunta sería, ahora, o sea, esto tiene simetría esférica. Esto es lo siguiente que no tiene simetría esférica, pero tiene cierta simetría de que si vos vas barriendo con un ángulo, te encontrás otra carga. Ahora, si yo lo próximo que hiciese fuese esto, ¿está bien? Que tenemos Q menos Q, Q menos Q, ¿sí? Y bueno, a las mismas Sí. distancias. Está bien que también tengo una simetría como de rotación. Entonces, esto debería tener momento cuadrupolar. ¿Está bien? Ok. Porque esto tiene momento monopolar, digamos una simetría de 360, momento dipolar, y esto uno intuitivamente diría, bueno, no es el primero, no es el segundo, el tercero más fácil que me puedo imaginar, debería tener momento cuadrupolar. Y si ahora vos Ok. mirás la distribución que teníamos acá, lo mirás de costadito y juntás estas dos como bueno, Claro. 2Q si querés, y esto también de nuevo, 2Q, y acá, ¿dónde dice el círculo? Cualquier cosa. No, este. Y acá, bueno, esto es menos 2Q, ¿está bien? Fíjate que es exactamente lo que, digamos, como que está camuflado, pero es un cuadrupolo. Claro, ¿Se claro. Son entiende? como 4 carguitas, digamos. Exactamente, Solo si que, yo estas las junto son 4 carguitas, ¿está bien? claro. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí viene el chiste de esta interpretación de geométrica. Ok, Va, el chiste no, es la interpretación geométrica. ¿Está bien? ok, ok. Sí, ok, de Bien. una. Gracias. No, de nada. Gracias por preguntar, porque si no... no. ¿Sí o no? Estoy pensando si sí o si no. Habría que hacer la cuenta. Creo que hay una cuestión de que se complejiza. Y... No, ¿sabes qué? Habría que hacer la cuenta. Probablemente sí, pero no estoy seguro. Santi, ¿vos sabés si le agrego cargas en el medio, si se me vuelve octupolar el primer momento que no se anula? Yo creo que no, porque, o sea, intuitivamente uno diría que sí, pero ahí no estoy seguro de que la intuición siga valiendo, porque creo que hay una cuestión de que hay que empezar a meter más ejes, pero no estoy seguro. Ah, que estén intercaladas. Está bien, sería lo mismo, ¿o no? O sea, esta acá, sería... Claro. Probablemente sí. Pensémoslo, mira, la cuenta de hecho es muy fácil. Estoy tratando de borrar esto, pero la cuenta se tiene que poder ver de la cuenta.
Ahí lo miro. O sea, la cuenta como que está muy a mano para ver si sí o si no. Vamos acá. Y subimos. No, bajamos. O sea, teníamos la cuenta. La pregunta sería si el momento me quedaría. O sea, yo estoy intercalando y ahora estos cambiarían los signos. O sea, esto sería un más. Este sería un... ¿No? ¿Está bien? Porque... Claro. O sea, acá, pero ojo que acá tenemos signos. Acá tenemos un... No, es que si toco ahora voy a escribir, claro. O sea, los signos eran... Está buena la pregunta, me gusta. Los signos eran, partiendo de acá, menos, más, menos, menos, más, bueno, menos, más. Sí, no. Un poco más, ahí va. Acá. Entonces, tendríamos que permutar. O sea, acá teníamos menos, más, menos, más, menos, y pasarían a ser, este menos está bien, este más está bien, este pasaría a ser un menos, este pasaría a ser un más, este pasaría a ser un menos, este pasaría a ser un más, este un menos y este un más. O sea, a este le cambia el signo. Vamos a recuadrar los que le cambia el signo. A este le cambia el signo. Este era un más y ahora tiene un menos. No, a ver. Al tercero recién. Ok. Sí, tienen razón. Está bien. Les creo. Bien, entonces, a este le cambia el signo y se me cancelaría con este. A este también, ¿no? Y se me cancelaría con este, bueno, y sí, esto seguro también. Bien, sí, entonces se anularía el momento cuadrupolar. Bien, interesante. Yo pensé que me había quedado de verlo en libros que se podía volver más complicado en algunos ejemplos, porque hay un libro, no sé si es el segundo o tercero que está recomendado, que las configuraciones que dan las empiezan a hacer en 3D. No me acuerdo por qué, porque había algo que se volvió un poco más complicado. Pero sí, bien, en este caso parece que no. Ok, volvamos. Bueno, análogamente se puede ver que el Q2 menos 2 es la misma cuenta. Entonces recién tiene un momento cuadrupolar no nulo. Estábamos en el caso magnético. El caso magnético, antes de... O sea, el caso magnético tiene algún vericueto más porque ahora el desarrollo es de un vector, ya no es de un potencial escalar, sino que es de un vector, lo que puede llevar lo que puede tener ciertas dificultades en algunos casos, y también es interesante ver a veces el caso electrodinámico, o sea, todo esto es electroestática. El caso magnético, básicamente, vamos a definir, yo solo voy a definir el momento dipolar magnético y voy a demostrar que el momento monopolar magnético es 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos, digamos, un potencial magnético debido a una J total, ¿sí? Esto es F3, y hacemos el mismo desarrollo que hicimos antes, pero bueno, ahora en vez de en armónicos esféricos, en un desarrollo en 1 sobre R. ¿Sí?
Entonces, bueno, metemos este desarrollo acá arriba. El primer término va a ser esto. ¿Sí? Básicamente el R, o sea, va a ser 1 sobre R, lo saco, y va a ser la integral en D3R de la J total, y bueno, esto es 0. Por esto, básicamente. O sea, es una identidad que hay que usar, y se demuestra que esto es 0, usando que la divergencia de esto es 0. ¿Sí? Que es una carga conservada. O sea, una carga conservada, una corriente conservada me da un momento monopolar magnético nulo. ¿Está bien? Entonces, las corrientes no generan momento monopolar magnético. O sea, de toda la vida, no hay divergencias o sea, la divergencia de B es 0, entonces, es básicamente esto. Aunque es muy interesante, en el Jackson hay un argumento de por qué podría llegar a haber, en un momento empezaron a buscar monopolos magnéticos, obviamente no podrían venir de corrientes conservadas, pero empezaron a buscar monopolos magnéticos. Si les interesa lo pueden leer del Jackson, es muy interesante porque cuando uno cuantiza se da cuenta, o Dirac se dio cuenta, de que digamos, si había monopolos magnéticos podían ser la razón por la que la carga esté cuantizada. Así que nada, está en el Jackson, no es algo que lo pueden leer del Jackson, no es que estoy divagando de física 27, se puede leer. Entonces, bueno, el primer término es nulo. Momento monopolar magnético nulo. Automáticamente vamos al siguiente. El siguiente, sacamos el R cubo y, de nuevo, propiedades y cuentas. Básicamente la cuenta que hay que hacer es esta. Hay que integrar una vez por partes y usar una propiedad y sale que es esto. ¿Sí? O sea, esta cuenta termina siendo esto por R. Entonces, este por R es lo que motiva esta definición de... Esto igual lo vi, yo no sé si ustedes, yo lo vi en F3 también. Motiva la definición del momento dipolar magnético, que es básicamente esta integral. ¿Sí? O sea, es R por J integrado. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, porque me da el torque, ¿se acuerdan? No sé si en F3 lo vieron, pero me da el torque si yo miro solo el momento dipolar de un campo y lo miro de lejos, me da el torque que me genera en un dipolo. O sea, básicamente esa es la motivación. Y es el que más se usa porque los demás casos tienen algunos detalles más técnicos. Entonces, en el magnético, como moraleja, ustedes, si tienen que calcular, para recapitular, si tienen que calcular un multipolo, el algoritmo es agarrar la distribución e integrar contra los armónicos esféricos. Si hay una manera más feliz escribiéndolo directamente en función de armónicos esféricos, hacen eso. Para el magnético, la cuenta que tienen que hacer es esta. ¿Sí? Porque el monopolar ya saben que va a ser nulo y el dipolar es esto. Como les decía, los de mayor orden tienen algunos detalles. Y entonces, por ahora, y teniendo el parcial tan encima, no los vamos a ver. Bueno, y ahora sí. Guille, perdón que interrumpa, soy Emilio. Ahí creo que falta un factor 1 sobre C en la definición del momento dipolar magnético. Bien. Sí, puede que esté, sí. O que me lo comí o que use otra convención, pero sí, a Emilio, háganle caso. Acá falta un 1 sobre C. Si la copian, que lo estoy borrando, pero va. Lo voy a poner al final una vez más. Y lo voy a repetir. Acá falta un 1 sobre C. Puede ser. Estoy pensando en dónde lo saqué. Está. No. Acá. Este 1 sobre C. Bien. Bueno, igual todos sabemos que C es 1, así que... sí, gracias, Emilio. Bueno, entonces esta es la definición, le falta un 1 sobre C. Esta es la cuenta que eventualmente van a tener que resolver en un ejercicio. Entonces, veámoslo en un ejercicio. Emilio había resuelto en el problema 7, que era un imán cilíndrico,
la corriente. La corriente, sí, digamos, los problemas magnéticos se podían pensar de varias maneras. Una era una corriente en superficie. Entonces, pensándolo como la corriente en superficie, Emilio había llegado a que el imán cilíndrico tenía esta corriente, básicamente, C por M0 por... Ahí te lo levanto. C por M0 en la dirección phi, por una delta de, digamos, estaba en el radio A. Todo esto en coordenadas cilíndricas, obviamente, y titas de Heaviside, que eran lo que me acotaban el dominio de esto. Bien. Entonces, la cuenta que tenemos que hacer básicamente es, obviamente acá hay una C que no estoy poniendo, y acá aparece una C que no estoy simplificando, hacer la integral que habíamos visto antes, o sea, R por esto. Entonces, tenemos... Quizás debería... ¿Se acuerdan de este problema? Lo vieron en la clase pasada. Era un imán cilíndrico. Bien. Entonces, básicamente, hacemos la cuenta que vimos para calcular el momento dipolar, o sea, hacemos esta cuenta para esta corriente que me genera un campo. Bueno, básicamente tenemos R por J, reescribimos J como lo que es, sacamos las constantes para afuera, acá esta C debería estar simplificada, la voy a simplificar. No es este, es este. Esta C no va porque acá falta un 1 sobre C. Bueno, y de nuevo, la cuenta está fácil. Hay que meter el jacobiano acá, ¿sí? Porque estoy pasando a este de R3 a cilíndricas. El jacobiano va a ser este, ¿sí? Entonces, básicamente, y este R es un R... o sea, de este R sale un ρ más, porque es un R por... es un R en R versor, o en un ρ en un ρ versor, y me queda que R por phi, Z. ¿Sí? Entonces, de esta cuenta salió este ρ y este Z, y bueno, todo lo demás son básicamente titas y deltas, así que esta integral es facilonga. Cuando integramos o sea, tengo un ρ acá y otro ρ acá, cuando integramos me queda a cuadrado. Tengo esto digamos es no nulo desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2, y entonces en ese intervalo esto me da 1, y lo estoy integrando en dz en L, así que este L viene de eso. Y el 2pi viene de la integral en phi. Entonces, la integral en z me sacó este L, la integral en ρ me sacó este a cuadrado, porque tenía un ρ acá y un ρ acá. La integral en phi ya lo dije, los 2pi. Bueno, básicamente cancelo este 2 con este 2. Este c no va, lo tendríamos que haber cancelado antes. La precisión que manejo. Ahí va. Y entonces este es el resultado final. Bien, ¿qué hicimos acá? Calculamos el vector momento dipolar magnético, que como les decía tiene la interpretación física interesante y es el momento que más nos interesa. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Cómo vienen? 5 y 20. Bien. Bien. Queremos terminar y hacer consultas todo derecho, ¿no? ¿O queremos un recreíto? ¿O queremos la libertad? Qué difícil elegir. Vamos, página 5 de 6. Así que terminamos. Bien, bien, bien. Sí, terminemos. Bien, entonces, bueno, Guille. para terminar. Sí, decime. Soy Emilio. Un comentario para vincular este cálculo de recién con los momentos que habéis visto recién. Sí. Fíjense que este momento dipolar, como lo calculamos ahora, está en coordenadas, digamos, cartesianas, y los que teníamos definidos antes como los Q minúscula con los índices L y M son los que por ahí a veces nombramos como los momentos multipolares esféricos, ¿no? A diferencia de los cartesianos, pero
digamos que hay simplemente hay una diferencia en un factor numérico, ¿no? O sea, esto lo menciono porque por ahí en la teórica seguramente vieron la definición también de los momentos cartesianos. Acá también por ahí las dijiste, Guille, y no presté atención o no lo vi. Pero solo para vincular, digamos, lo que serían los momentos multipolares esféricos, como se lo suele llamar, a los cartesianos a secas, pero que son los mismos, solamente que cambiamos el sistema de coordenadas. Claro, sí, lo que iba a decir es que antes habíamos metido un desarrollo en armónicos esféricos de esto, y ahora hicimos un desarrollo en los primeros órdenes de 1 sobre R. ¿Está bien? O sea, hay una eso me da diferencias numéricas, y cuando uno quiere pasar de uno a otro, uno puede definir un tensor sin traza de momento cuadrupolar y qué sé yo, pero cuando uno quiere pasar de uno a otro, hasta el momento cuadrupolar más o menos se puede, pero después empieza a volver más difícil. Por eso, no, bueno, sí. Buen comentario. Gracias, Emilio. Sí, usamos, o sea, la moraleja es, usamos diferentes convenciones para los magnéticos y los eléctricos. Y no estoy pudiendo borrar. Bueno. Alguien que musicalice el momento de espera. Chin, 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 chin. Bueno, vamos a borrar así ya. No sé si ya estoy viejo para usar esto o si realmente es menos benigno de lo que parece esta pizarra. Bien. Bueno, entonces pasemos. Vamos a pasar con esto. Para terminar, vamos a resolver otro ejemplo del caso eléctrico. El ejemplo es el siguiente. Tenemos dos cubos del lado A con polarización uniforme unidos. ¿Sí? Uno tiene polarización para arriba, el otro para abajo. Bueno. Acá es cuando pregunto ideas, qué sé yo. O sea, la parte física del problema este es lo que estoy spoileando sin querer. Ahí está. ¿Cómo encararían este problema? Si ustedes les piden, calculemos los momentos dipolares o multipolares o lo que sea de esto. Bien, ¿qué distribución de carga? Ahí Y está. habría que calcularla, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Habría que calcular la distribución de cargo, ¿no? Porque tenés dos Bien. medios polarizados, utilizar las condiciones de contorno y ahí están las condiciones Bien, de sí, divergencia también. exactamente, gracias, exactamente. Entonces, bueno, sí, básicamente esto es equivalente a un problema donde tenemos una distribución, o sea, tenemos un momento de polarización, entonces sabemos que esto es equivalente a tener digamos, a que menos la divergencia de este momento de polarización sea una carga de polarización. ¿Está bien? O sea, es un problema equivalente a tener esta carga, y es más fácil calcular esa carga. Entonces, esta densidad de carga se reduce a escribir la densidad de esa. Como bien dijeron. Ahí va. Bien. No, estoy tocando. Ahí va. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Sabemos que solo tiene componente en Z, entonces va a tener solo componente en Z. El módulo de esto es P y va a tener una función, es todo lineal, y va a tener una función de X y Z. Sabemos que vale P en la región, digamos que está arriba, entre menos A sobre 2, o sea, el cuadradito de X y Y, y Z entre 0 y A, y sabemos que vale menos P entre menos A y 0. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer, la parte más matematicosa del asunto, o sea, la parte física era darnos cuenta que podíamos escribir esta densidad de carga. La parte matemática es decir, bueno, ahora como cuerno escribo eso, ¿cómo escribimos eso? De la siguiente manera. Con funciones con titas. Básicamente, acá hay dos titas, pero en realidad serían como una tita y esto, una tita y lo otro.
¿Está bien? Bien. Antes de seguir, hagan sus apuestas. ¿Esto tiene momento monopolar? Esto no es una apuesta, tienen que estar convencidos. Bien, ¿va a tener momento dipolar? No. Ok. Bueno, veámoslo. Yo... ¿Saben que A no mí sé? me parece que sí. Sería que sí. Sí, vos sí. No sé, vamos a ver. Me gusta que no haya spoileado, en los demás lo respoileé. Vamos a ver la cuenta. ¿O quieren que charlemos un poco de por qué sí y por qué no? A ver quién gana en la lucha de argumentos. Sí, allá hay una mano que está como diciendo, es muy claro que ¿qué? Bien, bien, ok, es un argumento. Más, los que dijeron que no, Guille, perdón, ¿podrías repetir lo que dijeron recién? Porque no lo escuchamos acá. que es tipo, sí, porque allá no se escucha, que tiene como forma de dipolo. Tipo como que tenés algo que apunta para arriba y otro que apunta para abajo. ¿Está bien? Entonces ese era el argumento de que por ahí tiene momento dipolar. Les que dijeron que no, ¿qué argumentos darían? Yo siento que como tenés dos vectores de polarización que son opuestos y en misma magnitud, digamos, mismo módulo, supongo, entonces por eso ese sería el argumento para que no Bien, haya me polarización, gusta. creo. También, bueno, tenemos dos argumentos que los dos, si no supiese nada de física, los compraría. Y sabiendo algo de física también los compraría, así que me gusta. Bueno, veamos la cuenta, a ver qué pasa. Veamos la cuenta. Bueno, ya pasamos por la parte física de tenemos un problema equivalente, tenemos esta ρ, pasamos por la parte matemática de decir, bueno, ¿cómo escribo esto? Bueno, básicamente vale P cuando Z es mayor a A y vale menos P cuando Z es menor a A. Entonces, básicamente esto. ¿Está bien? Chequemos que esto vale, o sea, la P la tengo adelante, chequemos que vale 1 cuando estoy entre 0 y Z y que vale menos 1 cuando estoy entre menos Z y 0. Menos A y 0, ¿no? Bueno, esto, cuando Z es mayor a 0, esto vale 1. Entonces, para Z mayor a 0 tenemos 2, menos 1, 1. Y ahora, cuando esto es mayor, cuando Z es mayor a, esto vale 0. Ok, está bien. O sea, esto, no, esto va a ser 0, ¿no? O sea, cuando Z, no, eso, cuando Z sea mayor a va a ser 1. Pero yo estoy viendo desde 0 a A. ¿Está bien? Estoy con Z menor a A. Entonces, este va a ser 0. Y este va a valer 1 cuando Z sea menor a menos A. ¿Está bien? Entonces, en donde lo estamos mirando, este va a valer 0 también. Entonces, entre 0 y Z, esto va a valer 1. O sea, va a valer 2 de esto menos 1 de esto. Y cuando este valga, esté entre menos A y 0, esto va a valer 0 y me voy a quedar solo con este menos 1. Y todos los demás, o sea, esta tita se activa cuando tengo Z mayor a, o sea, afuera. Esta tita se activa cuando tenga Z menor a menos A, o sea, abajo. Y esta tita se activa, bueno, pasando el medio. Entonces, Eh, no sé si me pasa solo a mí, pero no estaría viendo a dónde apuntas cuando decís esta tinta. Y me estoy perdiendo un poco. perdón, no te oí. No, que cuando decís esta tinta se anularía, no veo a dónde señalas. Y Las me estoy regiones. perdiendo. Bien. O sea, las regiones serían, la distribución es esta. El 0 lo estoy poniendo en el medio. Entonces, las dos últimas titas se activan afuera, digamos, arriba y abajo. ¿Sí? Claro, sí. O sea, estas dos últimas titas se activan. Esta cuando me pasé y esta cuando estoy más abajo. Que son las que me van a contrarrestar esta. Y esta va a cambiar de signo cuando pase por 0. O sea, voy a tener
que cuando es mayor a 1, esto va a ser, cuando es mayor a 1, esto va a ser este 2 menos 1, y cuando sea menor a 0, esto va a estar apagado, entonces me va a quedar menos 1. No sé si se siguió en el aire, pero básicamente el chequeo es que esto vale 0 cuando estoy afuera de la región de interés y vale 1 arriba y menos 1 abajo. ¿Está bien? Ese es el trabajo que hicimos, fue hacernos una función en función de las titas que valga 0 afuera y 1 en la mitad de arriba y menos 1 en la mitad de abajo. Y la llamamos, o sea, es como una función básicamente escalón. No, escalón es la tita. Como una función, como un sombrerito. Que, no, ni siquiera, porque tiene una parte negativa. Es como un seno cuadrado, si quieren. ¿Está bien? Bien, o sea, ese es el trabajo matemático, el segundo trabajo matemático que había que hacer para resolver este problema. Bueno, a esta función no la vamos a escribir de nuevo, la vamos a llamar f de ZA, y también nos va a servir para poner en X y en... Ah, pero ahora que lo pienso, creo que acá me mandó una macana. Sí, porque no es... Claro, no va a ser 1 y menos 1, los otros van a ser solo 1. Bueno, igual eso después lo vemos. O sea, estas Fs están mal en realidad. La que está bien es esa, pero estas Fs en realidad, estas tienen que ser solo sombreritos, no tipo senos cuadrados. Bien, entonces, ahora lo que queremos calcular va a ser esto. Sabemos que la carga total es 0, entonces, bueno, Q0, 0, 0. No, ni ya nos preocupamos por eso. Bueno, ahora la cuenta que hay que hacer es esta, que parece una cuenta horrible. Esto viene del jacobiano. No, perdón, del R a la L, cuando tengo L igual a 1. Esto viene del R a la L, o sea, esto es básicamente el R a la 1. Esto es el coseno, es el armónico esférico 1. Tita va a ser, cuando tengo z mayor a 0, va a ser arcotangente de, digamos, la parte de R sobre Z. Si tengo z igual a 0, pi sobre 2. Si tengo z menor a 0, arcotangente de esto. Bueno, y la función está. Esto es horrible. O sea, Dije, cuando tenemos... decís esto, desde acá no vemos si estás señalando en la ok, pantalla. perdón. Ok, O- o sea, bien, lo voy a escribir entonces. Fíjate que tenés, no, si querés puedes usar ese, hay uno que es como el Eh, láser, digamos, como se dice, ahí el va, puntero. puntero. Bien, Sí. perfecto. O sea, lo que estamos usando es básicamente o sea, tenemos este armónico esférico, que es el que vamos a usar, ¿sí? Esto es como momento Wikipedia de la tarde. Tenemos que, o sea, la cuenta planteada es esta. El coseno este viene del armónico esférico y resulta que el argumento, que es este tita, ¿sí? Si uno despeja, me da que es el arcotangente de raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre z, si z es mayor a 0. Si z es igual a 0, me da pi sobre 2. Si z es menor a 0, es arcotangente de bla bla más pi. ¿Está bien? Entonces, uno tiene un integral de una raíz por un arcotangente, por un no sé qué, esto es horrible, pero resulta que el coseno del arcotangente, o sea, esto es el momento en el que uno dice, ah, cierra por todos lados y se pone contento porque la cuenta le está dando. Coseno del arcotangente es esto. ¿Sí? Es 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Donde x es el argumento, claramente. Entonces, si yo me fijo en el argumento y elevo todo esto al cuadrado, ¿sí? Elevo al cuadrado, vamos a hacerlo. El argumento al cuadrado me queda... El lápiz, no, sí. El argumento al cuadrado me queda
x cuadrado más y cuadrado sobre z cuadrado. Y ahora, sí. Coseno de tita, z sobre r. Y el z, está bien, el z se me va a ir porque tengo deltas. Las deltas no lo dije, pero aparecieron de derivar cuando, o sea, tomé el... ¿Cómo, perdón? Claro, y el r se me va con eso. Sí, probablemente sí, ¿no? Y me queda z. No, igual sí, o sea, por este camino, uno acá cuando le suma 1, básicamente acá arriba me queda r. Me queda r sobre z, sí, es exactamente lo mismo. Entonces después lo doy vuelta, le tomo raíz, lo doy vuelta y me queda todo feliz. Pero sí, coseno de tita también es r sobre z. Está bien, z sobre r. Tiene mucho más sentido y es mucho más feliz. Sí, está bien, estoy de acuerdo. ¿Escucharon a Mati? Lo No, voy a tomar ¿puedes como... repetir? Sí, o sea, yo acá tomé cómo es el tita, ¿sí? Que este tita es básicamente esto, dependiendo del z, pero también era mucho más fácil acá tomar que coseno, que este coseno es z sobre r. ¿Está bien? O sea, yo acá me compliqué, había una manera más feliz de hacerlo. Porque Ok, si esto es z entonces, sobre r, este r se va y puedo hacer la cuenta. Que en definitiva igual es la cuenta que terminamos haciendo. Acá me faltó borrar esto. Este. Bien. Y resulta que cuando uno hace todas las cuentas, a menos de estas f's que están mal, pero no cambian la cuenta, tengo tres casos. Si z es igual a 0, me queda pi sobre 2, se me cancela. Si tengo que es mayor a 0, me queda positivo, y si, o sea, el coseno me queda positivo, y si es menor a 0, me queda con un menos. Entonces, ¿de dónde vienen estos z positivos, negativos o 0? De acá, z igual a, z igual a menos a y z igual a 0. El z igual a 0 se va, el caso a me queda positivo, el caso menos a me queda negativo, todo lo demás es exactamente igual, entonces se me cancela esta parte, entonces este momento es 0. Felicitaciones a los que habían apostado porque era 0. Sí, los que dijeron que no, recorcholis, pero no, está bien, igual la intuición estaba bien. perdón. Sí, Lo que arriba escribiste como I00 me quedó de antes, ¿no? Me quedé pensando en eso. Es el I10, ¿no? Justo lo que está arriba de todo en la pantalla. ¿qué cosa? Dice, Esto, recordemos que... sí. Ah, perdón, sí, esto es el 1-0, está mal esto. Ok, gracias. Sí. Esto es un 1. Sí. Perdón, mala mía, sí. Bueno, eso. Bueno, y los demás se los dejo a ustedes. Ahora van a tener seno en vez de coseno acá. Y seno, ya no sé si se puede usar. Sí, pero te queda un arco tangente de x sobre y o algo así. Si no se les ocurre cómo escribirlo, la cuenta igual sale usando que seno de arcotangente es x sobre x raíz de x cuadrado más 1. Pero probablemente haya una forma más feliz de escribir seno de el tita. Bueno, y eso es todo. Hay muchas cosas en el chat que no estoy pudiendo leer.
y es el momento de hacer consultas. Antes de eso, alguna duda, comentario? Hola, Cosas. yo tengo una duda de algo que vienen charlando en el chat, pero no entendí. Ok. Porque acá analizamos solo el Q10. ¿Qué pasa con el? Y dijiste que el momento dipolar se anulaba. Pero ¿qué pasa con el Q1 más menos 1? Bueno, la cuenta la deberían hacer ustedes, pero intuitivamente lo que va a pasar es que en ese eje no debería tener nada, ¿no? Ah, está bien. Pero para decir que el momento dipolar es 0, tengo que primero mirar el Q1 más menos 1, ¿no? Sí, 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 nosotros solo vimos uno. Ah, perfecto. Que igual, sí, va a terminar siendo el más relevante, los otros tienen que ser 0 también. Gracias. No, de nada. Ahí Mati está haciendo la cuenta de... X cuadrado más y cuadrado sobre R. Ok. Raíz sobre R. Bien. Claro. Y es... Claro. O sea, no sé si se ve en el pizarrón real que Mati hizo. Digamos, si quieren hacer la otra cuenta, acá va a haber un seno. Y este seno lo pueden escribir como ρ sobre R. O sea, como raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, eso es todo por hoy.